Pues bienvenidos a este su canal. Vamos a hablar el día de hoy de derivadas del logaritmo natural. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la función y igual al logaritmo natural de 1 más x cuadrada. Como bien sabes, el paso 1 es expresarlo en derivada. Es decir, nos va a quedar que la derivada del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. ¿Con qué finalidad? Para que podamos identificar cuál es la fórmula que debemos de utilizar. En este caso, la fórmula que utilizaremos será esta, la del logaritmo natural de v, la cual nos dice que va a ser igual a la derivada de v y se divide entre v. Pero ¿quién es v? V es aquello que va después de la palabra logaritmo natural. En este caso, en la función, v será 1 más x al cuadrado. Lo identificamos. V es igual a 1 más x cuadrada. Como nos pide su derivada, calculamos la derivada de v. Derivada de 1 es 0. Y recuerda que cuando tenemos potencias, el exponente multiplica lo que hay antes de la x. Y cuando no tenemos nada, se considera que es 1. Entonces es 2 por 1, 2. Y al exponente le restamos 1. Por lo tanto, nos va a quedar 2x. Es decir, 2 por 1, 2. 2 menos 1, nos sobra una x. Y entonces ya tenemos la derivada de v y v para poder aplicar la fórmula que nos marca desde un inicio. La realizamos y nos dice que la derivada de v, que es 2x, se va a dividir entre v, quedando como resultado final de esta derivada 2x entre 1 más x al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos un logaritmo natural de un radical. Igual, lo primero que hay que hacer es expresarlo en derivada. De igual manera, la fórmula que vamos a usar es la misma que en la anterior, ya que tengo el logaritmo natural de una función. Identificamos quién es v. Repito, v es quien va después del logaritmo natural. En este caso es la raíz cuadrada de a cuadrada menos x al cuadrado. La identificamos. Tenemos que calcular su derivada de esta raíz, ya que nos lo pide la misma fórmula. Entonces aplicamos la fórmula 9 de nuestro formulario, la cual nos dice que va a ser la derivada de v. ¿Quién es v? Lo que está dentro de la raíz. ¿Qué tenemos dentro de la raíz? A cuadrada menos x cuadrada. Entonces la derivada de a cuadrada, como a es una constante, será 0. Y la derivada de x cuadrada será bajo el mismo principio que derivamos aquí, es decir, 2x, quedando de la siguiente manera. Como es negativo, lo tenemos que colocar el signo negativo. La derivada de x cuadrada será 2x. Y la misma fórmula nos dice que se divide entre 2, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de v, es decir, la raíz cuadrada original. ¿Qué es lo que observamos? Que tengo un 2 que se divide con un 2. 2 entre 2 nos dará 1. Pero como tengo una x, no tiene caso colocar el 1, así que simplemente los eliminamos. Quedando entonces como derivada menos x entre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x al cuadrado. Entonces ya tenemos v y dv, que es lo que nos pide la fórmula. Calculamos o la aplicamos, es decir, y' va a ser igual a la derivada de v, que es esta parte, menos x sobre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x al cuadrado, que se va a dividir entre v, que es la raíz cuadrada, quedando así. ¿Qué observamos? Primeramente que aquí tengo una fracción que se está dividiendo con un entero. Recuerda que siempre que se mezclan fracciones con enteros, a los enteros se convierten en fracción, como agregándoles un 1. Y entonces, ¿cómo hacemos esta división? Lo que comúnmente le llamamos el método del sándwich, es decir, multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Así que lo hacemos. Primeramente signos. Menos entre más será menos. X por 1 me va a dar el numerador que queda X. Medios por medios, pero recuerda que siempre que se multiplican dos raíces iguales, se elimina la raíz y queda la parte entera, es decir, lo de adentro de la raíz, que en este caso es a cuadrada menos x cuadrada. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada es igual a menos x entre a cuadrada menos x cuadrada. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora tengo x cuadrada que multiplica al logaritmo natural de x cuadrada. Igual lo expresamos
en derivada y entonces, como mencioné aquí, se están multiplicando. Entonces tengo que ocupar mi fórmula de multiplicación, la de que me dice que es función por función. En este caso es la número 5, es decir, esta. Identificamos quién es u. U es el primer factor, que para este caso es x cuadrada. Calculamos su derivada aplicando el mismo artificio. 2 por 1, 2, y le restamos un exponente y nos quedará 2x. ¿Quién es su b? V es el segundo factor, que para este caso es logaritmo natural de x cuadrada. Entonces aquí nuevamente vamos a ocupar la fórmula de logaritmos. La aplicamos, me dice que la derivada de v, que es x cuadrada, si observas es la misma. Quiere decir que será 2x entre v, que es x cuadrada. Bien, como puedes apreciar, tengo x que se están dividiendo. Esta x se elimina con una de aquí, ya que la ley de los exponentes nos dice que cada vez que se dividen bases iguales, la base se conserva y los exponentes se restan, realizando la resta en el de mayor potencia, que en este caso es en el de abajo. Es decir, sería 2 menos 1, me va a quedar una x abajo. Pero para que no te metas en tantos rollos, solamente las podemos eliminar. X con una de aquí y nos va a quedar 2 sobre x. Entonces ya podemos aplicar la fórmula que originalmente nos plantearon, que es la de función por función, quedando que es u, que es x cuadrada, por la derivada de v, que es 2 sobre x, más v, que es logaritmo natural de x cuadrada, por la derivada de u, que es 2x. Aquí observamos que tenemos un entero con una fracción. Imaginariamente le ponemos el 1 y se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, quedando entonces 2x cuadrada sobre x, pero de igual manera, como nos va a quedar, esta x se elimina con una de aquí, entonces simplemente quedará 2x. Aquí, como no se puede multiplicar un logaritmo y tengo esta parte entera, lo único que hacemos es acomodarlo al inicio, quedando 2x por el logaritmo natural de x cuadrada. Este podría ser un resultado, pero si observas tenemos un factor común. En este caso el factor común es 2x. Recuerda que el factor común es aquel elemento que se repite. Lo extraemos, quedando 2x entre 2x me va a dar 1, más 2x logaritmo natural de x cuadrada entre 2x, simplemente nos quedará logaritmo natural de x cuadrada. Y ese sería el resultado de esa función. Veamos otro ejemplo. Logaritmo natural de ax entre ax. Primeramente lo expresamos en derivada. ¿Qué observamos? Que se están dividiendo. Eso nos da a entender que tenemos que ocupar la fórmula 7, la de división de función entre función. Identificamos quién es u. U es el factor de arriba. En este caso el logaritmo natural de ax. Lo identificamos. Vamos a calcular su derivada. Vamos a ocupar nuevamente la fórmula del logaritmo. Y nos dice que es la derivada de v, es decir, la derivada de ax, que será 1 por a. 1 menos 1, 0. Por eso desaparece la x y nos va a quedar que será a, que se va a dividir entre v, que es ax. Pero ¿qué observamos? Que nuevamente estoy dividiendo las a. Si las eliminamos, nos va a quedar que a entre a es 1, que se divide entre x. ¿Y quién es v? V es ax, que al aplicar su derivada será simplemente a. Entonces ya podemos aplicar esta fórmula, la cual nos dice que va a ser v. V es ax, que va a multiplicar la derivada de u, que ya comprobamos aquí que es 1 sobre x, menos u, que es logaritmo natural de ax, que va a multiplicar la derivada de v, que es a. ¿Qué observamos? Que aquí tengo una fracción que está multiplicando con un entero. Nuevamente al entero le colocamos un 1 imaginario y nos va a quedar que es ax por 1, nos va a quedar ax. 1 por x, x, menos, aquí simplemente acomodamos la parte entera. Primero va la a y luego logaritmo natural de ax. ¿Qué observamos? Que se están dividiendo aquí las x, las podemos anular, quedando simplemente a menos a logaritmo natural de ax, que se divide entre ax que se eleva al cuadrado. Este podría ser un resultado, pero nuevamente tenemos factor común y el factor común lo extraemos, que en este caso es la a. Aquí elevamos al cuadrado de manera independiente. El cuadrado de a me dará a cuadrada y el cuadrado de x, x cuadrada. Y entonces mi factor común será a entre a, 1, menos
a logaritmo natural de ax entre a, simplemente nos queda logaritmo natural de ax. Recuerda que cuando sacamos factor común es quitar a cada término el factor común. En este caso es quitarle aquí la a y la a. Por eso es que nos queda 1 y logaritmo natural de ax. Pero como se están multiplicando y aquí tengo a al cuadrado, esta a se puede eliminar con una de aquí. Así que el resultado final simplemente será 1 menos logaritmo natural de ax, que se va a dividir entre ax al cuadrado. Pues bien, veamos otro ejemplo. Ahora tengo logaritmo natural a la quinta de x cuadrada. Recuerda que el logaritmo natural, al igual que una función trigonométrica, cuando está elevada a una potencia no la podemos contestar. Entonces aplicamos el artificio de exponentes. El exponente se saca y nos pasa a afectar a toda la expresión. En este caso nos va a quedar que es logaritmo natural de x cuadrada que se eleva a la quinta potencia. Expresamos en derivada y como ya quedamos que es potencia, tendremos que aplicar la fórmula 6, que es v a la n, que va a ser igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v. Identificamos los elementos. ¿Quién es n? N es el exponente, que para este caso es 5. ¿Quién es v? V es la base, que para este caso es logaritmo natural de x cuadrada. Y como aquí nos pide encontrar su derivada, tendremos que encontrar la derivada de logaritmo natural de x cuadrado. Para encontrar la derivada, pues nuevamente echaremos mano de la fórmula de logaritmo natural de v. ¿Quién es v? V es x cuadrada, que al aplicar su derivada nos va a quedar aquí, que es 2x entre v, que es x cuadrado. Nuevamente se elimina este x con una de aquí y simplemente nos queda 2 sobre x. Entonces ya tenemos los elementos para poder aplicar esta fórmula, la cual nos dice que primero va n, que ya identificamos que es 5, que va a multiplicar a v, que es logaritmo natural de x cuadrada, que se eleva a la n menos 1 unidad, por la derivada de v, que es 2 sobre x. Aquí lo único que podemos hacer es estos dos enteros, agregarles un 1 imaginario y lo multiplicaremos por esta fracción. Y entonces es el de arriba por el de arriba. Entonces me va a quedar que puedo multiplicar los siguientes enteros. 5 por 2, 10, logaritmo natural de x cuadrada, 5 menos 1, me queda la cuarta. Y el 1 imaginario que tenemos aquí se multiplica por x. Y entonces la respuesta es 10 por el logaritmo natural de x cuadrada a la cuarta potencia de x. Pues bien, nos vemos en el siguiente video.